A ver, hablemos sobre la música. ¿Qué es lo que sale de ese radio? Es una mezcla, es decir, estos sonidos británicos que mencionaste, los blues de Estados Unidos. Toda esta gente a principios de los 60 estaban utilizando una forma de música muy tradicional, y cuando los americanos negros se mudaron del campo a las ciudades para trabajar, encontraron entonces la electricidad y entonces encontraron esta forma antigua, clásica de música, y por alguna razón esta gran música de frustración y desconexión tuvo una resonancia, un eco en la gente joven de Inglaterra, y esto es probablemente porque la política y la economía estaban cambiando. Después de la guerra del Reino Unido, simplemente George Harrison de los Beatles dijo que después de los Beatles Inglaterra era blanco y negro y el resto del mundo era a color, y eso era verdad. Y los adolescentes se inventaron en los 60s y en los americanos en los 50s, y tal parece que era extraordinario ver que esta pequeña isla encontró la forma de utilizar esta música de forma americana tradicional, y Bob Dylan estaba haciendo lo mismo con otra forma musical antigua, la música folclórica, y estas personas, digamos, eran como misionarios. Bob Dylan y Mick Jagger antes decían, miren, escuchen a Jefferson. Te decían que escucharas, y yo, bueno, tenía 11 años, entonces hice lo que me dijeron mis héroes. Y fue una música fundamental. Y en Irlanda, tal y como sucede en México, hay una gran tradición de música tradicional, pero realmente yo no podía escuchar esa música irlandesa tradicional. Para mí era demasiada esta cultura oficial. Supuestamente te tenía que gustar. El gobierno insistía en que te gustara esta música antigua. Sin embargo, yo pensé que era, digamos, la nada. Esta música me estaba entonces jalando, y después, claro, me di cuenta que tonto había sido yo. Me di cuenta qué tan brillante era esta música tradicionalista, y para mí la gran música tradicional era esta música de los negros tipo blues, que tenía un enfoque moderno en la música pop. Y para mí todavía actualmente es patético, pero cuando yo debato y busco un cambio social, o cuando trato de buscar un medio para cambiar las cosas, siempre debato a través de la retórica del rock and roll, porque es lengua franca, no del inglés, sino de la música de rock and roll y del pop. Es así como tú traduces el cambio, así es como puedes articular la necesidad que estás buscando en un cambio. Sé que eres zurdo, pero no hay guitarras para zurdos en Irlanda. Entonces tú estabas ahora estabas tocando una guitarra, digamos, para diestros, sí, al revés, ¿no? Es algo que tuviste tú que buscar la manera de lograrlo. Sí, mi padre estaba desesperado y él pensaba que yo debía de estudiar, entonces gastó mucho dinero tratándonos de educar a mis hermanas y a mí. Y realmente, dado que mi relación con mi padre era bastante adversaria, me negué en ser parte de su ambición. Entonces, en esa desesperación, él me hizo convertirme
en un niño de internado, en donde vas a una escuela a vivir ahí durante 24 horas al día. Cuando yo tenía 15 años, él me hizo ir a esa escuela, y en esos entonces eran los sacerdotes católicos y eran muy bruscos, y algunos de ustedes han ido a Irlanda, pero como dije, ahí hace mucho frío, llueve, siempre está nublado, y nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana, lavarnos con agua fría, y bueno, teníamos todo, ¿no?, a nivel comunal, y es terrible. Los miércoles en la tarde, supuestamente íbamos a jugar rugby, y yo me rehusaba a jugar porque eran cosas, ¿no?, de la escuela. Entonces había un niño en nuestro dormitorio cuyo nombre era Justin Fawcett, y él tenía una guitarra española. Entonces se la pedí prestada, ahí nada más en el dormitorio, y me dijo, está bien. Sin embargo, él no me permitía cambiar las cuerdas de la guitarra, entonces tuve que aprender a tocar al revés, ¿no?, como si estuvieras viéndote en un espejo. Y no tenía yo ningún tipo de libro, entonces encontré, digamos, la tonada A, y todo el tiempo la tocaba. Y me encontré que yo podía ya tocar todas las canciones de Who.